Nunca le dije a mi novia que no era virgen, y cuando lo descubrió, ya no importaba. Tengo 28 años y nunca he podido borrar de mi mente la cara de Valeria cuando se enteró. No fue un grito, no fue una escena dramática, fue silencio. Un largo, pesado, doloroso silencio. Y luego solo dijo, ¿y me mentiste por todo este tiempo? Era su manera de preguntarme por qué. ¿Por qué callé algo tan importante para ella? ¿Por qué fingí ser alguien que no era? Pero no había respuesta buena, solo la verdad. Y la verdad es fea. Conocí a Valeria hace 6 años. Era inteligente, apasionada, con esa forma de hablar que te hace sentir como si estuvieras siendo visto por primera vez. Nos conectamos rápido, demasiado rápido. Ella era sincera sobre sus valores. Una de las primeras cosas que me dijo fue, para mí, la virginidad significa algo. No soy religiosa ni nada, pero siento que hay un valor en entregar. ¿Eso a alguien especial? No respondí, solo asentí, sonreí y seguí fingiendo, no porque fuera un mentiroso nato, sino porque en ese momento no supe cómo decirle que ya no tenía nada que entregar, que antes de conocerla tuve una relación intensa con una mujer que me marcó tanto como me rompió, que con 19, creyendo que el amor se construye con sacrificios, hice cosas que hoy no puedo explicar sin sentirme sucio. La conocí en la universidad. Se llamaba Lucía y era mayor que yo. Tenía 25, trabajaba medio tiempo en una librería y el otro medio cuidando a su hermano menor. Era misteriosa, distante, y cuando empezamos a salir, me sentí como si hubiera ganado algo que no merecía. Me hizo sentir único, me hizo sentir adulto, pero no fue amor, fue posesión. Lucía era celosa, controladora, y aunque no usaba palabras duras, sabía cómo hacerme sentir que estaba equivocado si fallaba. Si me amaras, no saldrías tanto con tus amigos, decía. Si realmente me eliges, no necesitas dormir solo. Yo cedí. Poco a poco, fui perdiendo contacto con mis personas, con mis costumbres, con mi propia identidad. Y sí, perdimos nuestra virginidad juntos, en su apartamento, en una noche de lluvia, con música de fondo y velas encendidas. Ella me miró después y dijo, esto nos une de verdad. Ahora somos más que una historia cualquiera. Yo no pude decir nada, porque sabía que no era cierto. Sabía que ya no era virgen, que ya había tenido sexo con otra persona meses antes. Una noche de borrachera, una amiga de fiestas, un error que no repetimos. Pero no podía contarle. No después de cómo lo había vendido como algo especial. No después de haber dejado que se convirtiera en parte de nuestra historia. Así que guardé silencio. Cuando terminamos 2 años después, pensé que podría empezar de nuevo. Conocer a alguien con quien no tuviera secretos. Alguien que no viera en la virginidad un trofeo emocional. Y entonces llegó Valeria. Éramos felices. De verdad. O eso creía. Durante los 3 años que llevamos juntos, construimos planes, proyectos, incluso hablamos de casarnos. Para ella, yo era el hombre ideal, sensible, cariñoso, honesto. Nunca imaginó que uno de los pilares de nuestro vínculo era una mentira. Sucedió en una noche cualquiera. Estábamos en su casa, después de cenar, tomando un vino ligero mientras hablábamos de relaciones pasadas. Sé que suena raro, dijo, pero siempre me gustó que fueras virgen cuando nos conocimos. Sentí que lo nuestro era puro. Me quedé helado. ¿Por qué dices cuando nos conocimos? Porque eso fue lo que dijiste. Tragué saliva. El aire se volvió espeso. Intenté reír, cambiar el tema, pero no pudo. Su mirada cambió. Comenzó a insistir. ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Fue antes o después de nosotros? Entonces lo solté. No lo era. Mentí. Ya no lo era cuando te conocí. Su rostro se desfiguró lentamente. No de ira, de decepción. Como si hubiera perdido algo que no podía recuperar. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque sabía que era importante para ti. No quería perderte. Ella no respondió. Solo se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó allí, mirando afuera, como si buscara respuestas en la calle vacía. No discutimos. No hubo gritos. Simplemente se alejó. Durante días intenté contactarla. Me bloqueó. Le escribí cartas que no respondió. Finalmente, semanas después, me devolvió todas las cosas que le había regalado, incluso la pulsera que le dio su abuela. Lo peor no fue perderla, fue darme cuenta de que todo lo demás se resquebrajó también. Mis amigos comenzaron a cuestionar mi honestidad. Mi hermana me preguntó si había mentido en otras partes de mi vida. Mi madre me dijo, ¿cuánto más no sabemos de ti? No tengo excusas, ni justificaciones. Solo sé que no era fácil admitirlo. No porque haya sido algo malo, sino porque aprendí a usar la mentira como protección. Por inseguridad, por miedo a no ser suficiente. A veces pienso que si hubiera sido al revés, si ella hubiera mentido sobre algo así, no habría importado tanto. Pero no vivimos en ese mundo. Vivimos en uno donde los hombres, supuestamente, no tienen presión sobre esto, donde las mujeres ven la pureza como un acto romántico, y donde un hombre que miente sobre su pasado sexual se convierte en alguien menos de lo que era. Ahora tengo 28 y vivo solo. He intentado reconstruir. Salgo con nuevas personas, pero no cuento historias del pasado. No quiero volver a lastimar a nadie con una verdad tarde. Valeria y yo no volvimos a hablar, no formalmente. La vi una vez en una cafetería con un hombre alto que le sostenía la mano. Ella me vio. No sonrió. No saludó. Solo bajó la mirada y siguió adelante. Y aunque duela, sé que tiene derecho a hacerlo, porque a veces no es el error lo que duele, es la mentira que construiste encima. Y a veces la verdad llega demasiado tarde. No para cambiar algo, solo para recordarte que perdiste algo valioso, por tratar de parecer mejor de lo que eras. Porque mentir para complacer a alguien no es amor, es miedo. Miedo a ser rechazado por quien eres. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que la verdad sea el final de todo, y a veces lo es. Fui la amante, y me convencí de que era amor. Tengo 29 años, y aunque nadie lo sabe, llevo 7 viviendo con una culpa que no se puede lavar ni con el tiempo. No porque haya lastimado a alguien físicamente, ni porque haya sido mala persona, sino porque me convertí en lo que juré nunca ser, la otra mujer. No fue algo planeado. Nunca lo es, al menos no al principio. Conocí a Andrés en un trabajo freelance. Él tenía 41, estaba casado, pero no feliz. O eso decía. En cada conversación fuera del horario laboral, hablaba de su matrimonio como si fuera una carga. De su esposa como si ya no fueran más que compañeros de casa. Me contó que hacía meses que no dormían juntos, que las discusiones eran constantes, que ya no sabía por qué seguían casados. Yo no debería haberlo escuchado tanto. No debería haber respondido sus mensajes después de las 9. No debería haber aceptado esa primera cena para hablar del proyecto. Pero lo hice. Porque me sentía especial. Porque por primera vez en mucho tiempo alguien parecía interesarse en mí sin exigencias, o eso creí. Al poco tiempo pasó lo inevitable. Una noche, después de un evento de la empresa, nos quedamos solos en un bar. Él me miró como si yo fuera la única persona en el mundo, y cuando me besó, no me aparté. Lo dejé, porque quería sentirme deseada. Quería dejar de ser invisible para alguien. Esa noche, mientras caminábamos hacia mi apartamento, me dijo, «No sé cómo no te vi antes. Eres diferente. Real». Y caí, como cualquiera hubiera caído.
Durante los siguientes 2 años, fui su secreto, su refugio, su escape. Nos veíamos en hoteles pequeños, en cafeterías discretas, en su oficina después de todos los demás. Me mentí durante todo ese tiempo diciendo que no estábamos haciendo nada malo, que él ya no amaba a su esposa, que solo estaban juntos por inercia, que no había intención de hacerle daño. Pero sí la había. Solo que no era suya. Era mía. Porque no solo lo elegí sabiendo que estaba con alguien. Yo también conocía la verdad. Conocía el peso de lo que hacía. Y aún así seguía adelante. No por despecho, no por venganza, sino por necesidad. Porque me gustaba sentirme importante. Porque quería ser amada. Porque pensaba que, tal vez, él podría darme algo real. Nunca le pedí que dejara a su esposa. Él tampoco lo ofreció. Decía que no quería herir a su hijo, que no podía hacerle eso a su familia. Pero también decía que no podía dejar de verme, que yo era lo único que lo hacía feliz. ¿Ven cómo me convencí de que era la buena en esta historia? Me repetía que no era yo quien mantenía el engaño, que él tenía la responsabilidad, que yo solo era parte del escape. Pero en el fondo, siempre supe que no era cierto. Yo lo seguí eligiendo, a pesar de tener claro que no era libre, a pesar de saber que ella no sabía, hasta que ella lo supo, un mensaje equivocado, un te amo, que llegó a su WhatsApp en lugar del mío. Y de de repente todo salió a flote. Ella lo confrontó. Él intentó justificarlo. Dijo que no significaba nada, que solo fue un error, que no debió pasar. Y yo me convertí en el nombre que nadie pronunciaba en voz alta. El tema que evitaban en terapia de pareja. La razón por la que terminaron separándose. Cuando todo explotó, traté de hablar con ella. No para explicar, ni para defenderme. Solo para decir que lo sentía. Pero no me contestó. Ni siquiera abrió mis mensajes. Él, por su parte, se alejó de mí tan rápido que ni siquiera tuve oportunidad de despedirme. Primero fueron los mensajes ignorados. Luego, los llamados sin respuesta. Después, simplemente, se fue. Sin despedida, sin palabras. Sin asumir lo que construimos juntos. Y así, perdí a ambos. A la esposa que no merecía esto. Al hombre que usé como excusa para justificar mis decisiones. Y a mí misma, porque no reconozco a la persona que me volví en ese tiempo. Después de eso, me mudé. Cambié redes, borré fotos, cerré cuentas. Nadie sabe quién soy ahora. Ni siquiera yo. He tenido otras relaciones desde entonces. Breves, superficiales. Siempre acabo cortándolas antes de que lleguen a algo serio. Porque cada vez que alguien empieza a conocerme, me pregunto si algún día les contaré esto. Si algún día me preguntarán por mi pasado y tendrán derecho a juzgarme por lo que hice. A veces, pienso en ella. En cómo se sintió recibir esa noticia. En cómo miró a su hijo a la cara después de enterarse. En si alguna vez logró perdonarlo. O si aún lo odia. A veces, pienso en él. En si se arrepiente. En si alguna noche, como yo, se queda despierto recordando cómo jugamos a ser importantes el uno para el otro. Cómo creamos una historia que no tenía derecho a existir. Pero sobre todo, pienso en mí. En cómo pude justificarme tantas veces. En cómo aprendí a usar su infelicidad como excusa para meterme en su cama. En cómo preferí pensar que él era el único responsable, cuando en realidad yo también firmé ese contrato. Ahora vivo sola. He empezado a reconstruirme lentamente. Tengo amistades nuevas, personas que no saben mi pasado, pero no puedo borrar la sensación de que, si ellas lo conocieran, jamás me habrían elegido. Y aunque he intentado compensar, no hay forma de reparar una relación rota que no me pertenecía. No hay forma de disculparse con alguien que no quiere. Escuchar. Lo peor no es haber sido la amante, es haber sentido que merecía serlo. Es haber usado el dolor de otro para llenar el mío, y es haber perdido tanto, por una ilusión que nunca fue mía. A veces el amor no es el problema, a veces el amor no existe. A veces solo somos nosotros buscando calor donde no debe haber ninguno. Y a veces el mayor daño que causamos no es a ellos, es a nosotros mismos. Porque al final no importa cuánto lo justifiquemos. Una traición sigue siendo una decisión. Y si elegiste estar en medio de una, no culpes a otros por no verte como la víctima.
Porque a veces no somos el resultado de un corazón roto. Somos la razón por la que se rompió. Y aunque nadie lo grite en voz alta, eso también duele. Así que aquí estoy, confesando algo que no tengo con quien compartir. Con la esperanza de que alguien más haya estado aquí antes, y con la oración silenciosa de que, si están leyendo esto, no sigan mis pasos, porque no llevan a ningún lugar bueno, solo a un vacío que nadie puede entender. La envidia me alejó de mi mejor amiga, y no supe frenar a tiempo. Tengo 27 años, y aunque nadie lo sabe, llevo 5 viviendo con un peso que no se va. El recuerdo de cómo arruiné la relación más importante que he tenido por una mezcla de orgullo y envidia que ni siquiera pude nombrar en voz alta. Éramos inseparables. Éramos esas 2 chicas que todos envidiaban. Las mejores amigas, las cómplices, las que se cubrían mutuamente, que reían de las mismas cosas, que se defendían frente a cualquiera que osara decir algo malo sobre la otra. Yo era tímida. Ella era ruidosa. Yo pensaba demasiado. Ella actuaba sin miedo. Y eso me encantaba de ella. Me hacía sentir segura. Me hacía sentir que, mientras estuviera a su lado, podría aprender a ser como ella. Pero todo cambió cuando empezó a tener éxito. No un éxito exagerado, pero sí el tipo de éxito que yo quería para mí y no lograba alcanzar. Era diseñadora gráfica. Yo trabajaba en marketing, pero siempre soñé con hacer arte. Ella publicaba sus trabajos en redes sociales y recibía mensajes de marcas interesadas en colaborar. Le ofrecieron viajar a otro país para una residencia artística. Ganaba premios, pequeños que a mí me parecían inalcanzables. Y cada vez que le pasaba algo bueno, sonreía y le decía, «Te lo mereces». Mientras por dentro me preguntaba por qué a mí nunca me pasaba nada así. Al principio, lo ignoré. Pensé que era solo cansancio, frustración normal. Pero fue creciendo. Cada vez que salíamos juntas, escuchaba historias de sus nuevas oportunidades. Y en lugar de alegrarme, sentía un nudo en el estómago, un malestar silencioso que no podía explicar. Me sentía horrible. Así que comencé a alejarme poco a poco. No corté contacto. Seguí viéndola. Seguí compartiendo cenas, cafés, planes casuales. Pero ya no era igual. Ya no la miraba con los ojos de antes. Ahora cada vez que sonreía, buscaba fallas. Buscaba excusas para justificar ese resentimiento que no debía estar allí. Decía cosas como, sí, pero no tuvo que luchar tanto como otros. Le ayudaron mucho, la verdad. Es bonito, pero no es tan original. Y lo peor es que llegué a creerme mis propias mentiras. Un día, en una reunión casual con otras amistades, alguien le dijo, «¿Cómo va tu proyecto? Vi que subiste fotos del lanzamiento». Ella sonrió, como siempre, y comenzó a contar detalles. Yo estaba al lado, con mi bebida en la mano, y cuando terminó, dije entre risas, «Ahora es la reina del barrio, ¿no? A ver cuándo nos firmas autógrafos». Todos rieron. Ella también. Pero después, durante el camino a casa, me detuvo. «¿Qué? ¿Te pasa últimamente?», preguntó. «Siento que cada vez que tengo algo bueno, tú lo minimizas». Me quedé callada, porque sabía que tenía razón. Sabía que había estado hiriéndola sin darme cuenta. Pero no supe cómo disculparme. No supe cómo confesarle que me dolía su felicidad porque no entendía la mía. Que me gustaría estar feliz por ella, pero no podía evitar pensar en todas las veces que yo me había quedado atrás. Intenté arreglarlo. Volvimos a vernos más seguido. Traté de apoyarla, de celebrar sus logros como antes. Pero no duró, porque en cuanto volvió a ganar un reconocimiento local, ahí estaba yo otra vez, sarcástica, distante, con un comentario que pretendía ser bromista, pero que sonaba claramente fuera de lugar. Un día, me bloqueó en redes sociales. No respondió a mis mensajes, ni uno, solo silencio. Y cuando fui a su casa para hablar, su hermana me dijo, «Prefiere no verte por ahora». Dice que no entiende por qué ya no puede ser feliz por ella. Y no supe qué responder. Porque no podía culparla. Durante semanas intenté contactarla. Luego, dejé de insistir. Comprendí que no quería hablar conmigo y que tal vez nunca volveríamos a ser lo que fuimos. Hace 3 años me mudé a otra ciudad. La distancia física no borró la culpa. Al contrario. En el silencio, todo se hizo más claro, más doloroso. Comencé a reconstruir desde adentro. Trabajé en proyectos personales. Tomé talleres de arte. No soy famosa. No estoy en revistas. Pero hago cosas que me llenan, que me hacen sentir viva.
cosas que no comparto para competir, sino para existir. A veces pienso en ella, en cómo debe verme ahora, como una persona que no supo bancar su luz, como una amiga que no resistió el éxito ajeno, como una sombra que se alejó porque no podía brillar tanto como ella. No sé si algún día me perdone. No sé si alguna vez tenga la oportunidad de pedírselo. Lo único que sé es que aprendí algo difícil de aceptar. La envidia no siempre grita. A veces se disfraza de broma, de consejo, de crítica constructiva, y cuando menos te das cuenta, ya has perdido a quien más te importaba. Porque a veces, no son los golpes grandes los que rompen una amistad. Son los pequeños comentarios, las indirectas, las miradas cargadas de celos. Son las veces en que finges alegrarte por ellos, pero por dentro te duelen sus victorias. Y a veces, no hay forma de recuperar a alguien si no empiezas por perdonarte a ti mismo, si no limpias la suciedad que llevas dentro. Por eso escribo esto hoy, porque si alguien más ha sentido esto, si alguien más ha visto cómo su propia amistad se deshace por no saber manejar el éxito de otra persona, sé que no estás solo, porque a veces el amor verdadero no es suficiente. A veces necesitas aprender a querer a alguien sin compararte con él. Necesitas dejar de medir tu valor por lo que otros tienen. Necesitas descubrir que no eres menos porque otro sea más. Y a veces, solo a veces, pierdes a alguien no por rencor, sino por no haber podido celebrar su felicidad cuando más la necesitabas. Así que si están leyendo esto y sienten que están repitiendo mis errores, deténganse, antes de que ya no haya vuelta atrás. Porque una cosa es cierta, los amigos van y vienen. Pero encontrar a alguien que te quiera incluso en tus peores días, y perderla por no poder aguantar su éxito, eso duele de una forma que no tiene nombre. Traicioné a mi mejor amiga, y ella nunca lo supo. Tengo 28 años y llevo 7 cargando con una verdad que no puedo contarle a nadie, ni siquiera a ella. Soy la razón por la que mi mejor amiga perdió su trabajo, su reputación profesional, e incluso se mudó de ciudad. Y aunque nunca me descubrieron, cada mañana al despertar, esa culpa sigue ahí, como un eco que no se calla. Éramos inseparables. De esas amigas que duermen en la misma cama cuando viajan juntas, que comparten todo. Desde el último pedazo de pizza hasta los secretos más oscuros. Ella tenía 29, yo 25, y trabajábamos en la misma empresa. Éramos parte de un equipo pequeño pero creativo. Diseño gráfico, publicidad, proyectos importantes. Y aunque ambas éramos buenas, todos sabían que ella era la estrella. Era talentosa, segura, carismática. Los clientes la adoraban. Los jefes la escogían para los proyectos clave. Yo era buena también, pero siempre estaba en segundo plano. Y eso me quemaba por dentro. No por maldad, sino por inseguridad. Porque mientras ella avanzaba, yo me quedaba igual. Sin ascensos, sin reconocimiento, sin espacio. Hasta que llegó la oportunidad perfecta. Un día, recibimos un proyecto grande. Una campaña nacional para una marca importante. Nos dividieron en equipos, y a mí me asignaron revisar el material final antes de entregarlo. Era solo una tarea rutinaria, pero vi algo. Un archivo adjunto en el correo de entrega. Una foto que no debería estar allí. Era personal, íntima, de ella. Y no era obscena, ni comprometedora. Era una imagen tomada hace años, en una fiesta privada, con una persona que no era su pareja. Un error. Un descuido. Pero fue suficiente. No sé qué pasó por mi mente. Solo sé que hice lo peor que podía hacer. Le envié esa imagen a uno de nuestros colegas con un mensaje anónimo que decía: ¿saben quién está detrás de nuestra campaña favorita? Fue rápido. La foto corrió entre los correos. Después, por mensajes, hasta que llegó a recursos humanos. Se armó un escándalo. Aunque no había nada ilegal, sí hubo un tema de ética laboral. Ella no rompió ninguna norma explícita, pero las apariencias son poderosas. En cuestión de días ya no estaba en la oficina. Dijeron que se tomó una licencia voluntaria. Nadie preguntó demasiado, excepto yo. Cuando intenté hablar con ella, no respondió mis llamadas. Tardé semanas en verla en persona. Cuando lo hice, no me reconoció al principio. Estaba más delgada, ojerosa, con esa mirada vacía que solo tienen quienes han sido heridos profundamente. Me enfrentó con una sola frase. ¿Fuiste tú? ¿De verdad fuiste tú?
Negué. Mentí. Le dije que no tenía idea de quién pudo haber sido, que seguro alguien quería lastimarla, pero no me creyó. Ni siquiera fingió hacerlo. Alguien tuvo acceso al sistema, dijo. Alguien que sabía cómo manejar los correos, alguien que siempre estuvo cerca. Me quedé helada. No porque fuera mentira, sino porque era cierto. Y no pude decir nada. Ni disculpa, ni confesión. Solo silencio. Se fue poco después. El trabajo se volvió imposible. Sus colaboraciones anteriores fueron cuestionadas. Se filtró el asunto a redes sociales, y aunque nadie usó su nombre completo, todos sabían quién era. Se mudó a otra ciudad. Cambió de empleo. Incluso dejó las redes sociales por meses. Y yo seguí allí, con mi puesto, con mi carrera, con mi victoria. Pero no me sentí bien. No disfruté ganar donde ella perdió. No me llenó ocupar su lugar. Al contrario, cada vez que presentaba algo nuevo, pensaba, ella habría hecho esto mejor. Cada cumplido que recibía me recordaba que no era merecido, que yo no era ella. Intenté escribirle. Mensajes largos, llenos de arrepentimiento. Todos fueron ignorados. Una vez fui a la ciudad donde vive ahora. Pasé horas frente a su casa nueva, dudando si tocar. Finalmente dejé una carta bajo su puerta. Decía, lo siento tanto. No tengo excusas. Solo quiero que sepas que no fue venganza, ni maldad. Fue inseguridad. Fue celos. Fue miedo a no ser suficiente. Y aunque sé que no sirve de nada, espero que algún día puedas perdonarme. O al menos olvidarme. Nunca respondió. Nunca me buscó. Ahora, desde la distancia, la sigo de lejos. Publica de nuevo en sus redes, pero con cuidado. Tiene un trabajo tranquilo, alejado del mundo corporativo. Hace ilustraciones pequeñas, piezas personales, más auténtica que antes. Y me doy cuenta de que ella no necesita mi perdón. Necesita tiempo. Tal vez, olvido. Yo, en cambio, no tengo paz. Porque no fue una traición simple. No fue un mal comentario, ni un rumor tonto. Fue un acto calculado, frío, que destruyó su carrera y su autoestima. Y aunque nadie lo sabe, aunque nadie me culpe, no puedo borrar lo que hice. He intentado compensar. He rechazado promociones. He pedido que otros sean reconocidos antes que yo. He donado dinero a causas que ella apoyaba. He tratado de limpiar mi conciencia con acciones que no reparan lo roto. Pero no hay forma de devolverle lo que le quité. A veces pienso que merezco sentir esto toda la vida, que tal vez así aprenda. Que tal vez así deje de competir con personas que no están en mi camino. Otras veces, me pregunto si ella piensa en mí. Si, en alguna noche oscura, recuerda nuestras risas, nuestras tardes en cafés, nuestras noches interminables dibujando juntas en hojas sucias. Si aún puede recordar a la amiga que fui, antes de convertirme en la sombra que la hizo huir. Porque a veces, el peor tipo de traición no viene de un desconocido. Viene de quien jurabas proteger. Y a veces, el daño no se hace con palabras. Se hace con decisiones que parecen pequeñas, hasta que ves cómo destruyen a alguien por dentro. Y a veces, no saber si te perdonarán. Duele más que no haber sido perdonado nunca. Así que aquí estoy. 28 años. Con un trabajo que no disfruto tanto como solía. Con amigos que no llegan a conocerme como ella lo hacía. Con una vida que parece normal desde afuera, pero que huele a culpa por dentro. Y aunque nadie me señale, aunque nadie me acuse, yo sí lo hago, cada mañana. Cada vez que pienso en ella. Cada vez que me pregunto si en otro universo todavía seríamos amigas. Porque a veces, el amor no es lo que salva. Veces, el amor no resiste la envidia, ni el miedo, ni el deseo de brillar tanto como alguien más. Y a veces, el mayor castigo no es perder a tu amiga, es darte cuenta de que no eres digna de tenerla. Así que escribo esto, no por redención, sino por aviso. Si están luchando por sentirse valiosos, no construyan su valor sobre el dolor de alguien más, porque pueden ganar, pueden tomar el lugar que querían, pueden estar en el centro, pero a veces ese lugar huele a vacío, porque no llegaste por mérito propio, llegaste empujando a alguien que te quería. Y eso
Eso no se borra nunca.